Tal como sucede en la primera cinta, Odín nos introdujo a su mundo, expandiendo el universo cinematográfico de Marvel a uno con dioses y otros planetas. Ahora, en Thor, un mundo oscuro, el padre de todo expande la historia de Asgard, contando la guerra que libró el abuelo de Thor contra los elfos oscuros, una historia que no terminará de suceder generación tras generación. Esto es Thor, un mundo oscuro. De regreso al presente, Asgard se encuentra en guerra con el resto de los 9 reinos en un intento de lograr la paz entre todos ellos. Thor sigue combatiendo con el simple propósito de alcanzar su objetivo. Tras la invasión de Nueva York en Los Vengadores, ahora vemos un dios del trueno más maduro, aunque incompleto, pues le hace falta Jane. En la Tierra, Jane se encuentra en Londres y al igual que el asgardiano, ella añora volver a ver a su amor. Gracias a un evento llamado la Convergencia, donde los 9 reinos se alinean, Jane se reúne con Thor, no sin antes absorber una sustancia llamada éter, que al final descubrimos será una de las gemas del infinito, la de la realidad. Muchos personajes de la primera entrega regresan, Darcy como el elemento de comedia, porque Marvel siempre necesita su comedia característica. Erik Selvig regresa por tercera vez, con un giro muy diferente a lo que habíamos visto en entregas anteriores. En algún punto, entre Vengadores y la segunda entrega de Thor, Erik Selvig perdió la cordura y se encuentra desnudo practicando en Stonehenge, los hechos que afectarán a la Tierra. Finalmente, Jane regresa en un papel más importante. Ella es el detonante para que Thor regrese a la Tierra, pero también tiene una aventura en Asgard cuando Odinson intenta curarla. Una vez en el planeta, Jane nos recuerda que toda la magia de Asgard en realidad es tecnología tratada como magia. La familia real se encuentra dividida. Loki regresa a Asgard para ser castigado por sus crímenes y encerrado en prisión. Odín se sigue mostrando como un rey benévolo, pero tras la invasión de Asgard quiere resguardarse y no actuar, quizás atacado por los demonios del pasado. Eventualmente lo llevará a perder el reino a manos de Loki y sus engaños. Uno de los detonantes para el continuo avance y evolución del personaje de Thor es la muerte de su mamá, Frigga, a quien vemos en una posición más poderosa que la película anterior. Por primera vez la vemos como guerrera, desafiando las órdenes de Odín y defendiendo a una humana. Malekith, el villano de la cinta que lamentablemente muere sin dejar ver realmente un reto para Thor, es el detonante para unir nuevamente a los hermanos favoritos del MCU. Lo veremos convertirse de villano a héroe, sacrificándose para salvar a Jane, y de alguna manera reivindicarse por los desastres que cometió en la Tierra. Sin embargo, al final, lo veremos nuevamente convertirse en el villano que siempre ha sido, mostrándonos que el mal realmente habita en él. Al desarrollo del personaje, interpretado por Tom Hiddleston, esto es un giro importante, que nos dejará la expectativa hasta su encuentro con Thanos. En la escena post-créditos, vemos a Benicio del Toro como el coleccionista, y a los asgardianos hablando de 2 gemas del infinito. Por otro lado, en la segunda, vemos el reencuentro entre Jane y Thor, lo cual nos hace pensar que serán una pareja en la tercera entrega. Como todos sabemos, supongo, eso no sucede, y lo poco que se había construido de su relación, desaparece. El sentido del humor que se vio en Thor Ragnarok se comenzó a manifestar en esta entrega a partir de 2 gags muy bien logrados. El primero es el de Loki, actuando del Capitán América. El segundo es cuando, en medio de la batalla, Thor es transportado al metro de Londres y tiene que subirse a este, tomar 3 estaciones y regresar a la batalla, viendo cómo un dios nórdico trata de adaptarse a la vida cotidiana de la Tierra. El director, Alan Taylor, prometía mucho, pues venía de dirigir varios episodios de Game of Thrones, y si bien ambos universos vienen de la mitología y la fantasía, parece que llevar a Thor, el mundo oscuro, a un lugar más interesante fue más complejo de lo que se pensaba. La segunda película, de la fase 2 del MCU, se encargó de presentar uno de los elementos más importantes de esta vertiente del universo Marvel, las gemas del infinito. Sin embargo, fue justamente antes de todo esto que pudimos ver una nueva cara en la cinta de Marvel Studios, un tono completamente distinto a la primera fase,
y una fuerza más oscura de lo que estábamos acostumbrados. Thor, un mundo oscuro, se convirtió entonces en una cinta de transición para el MCU, dejando en claro que las situaciones que enfrentarían los héroes iban a ser más allá de un simple altercado familiar o un problema de seguridad nacional. El MCU empezó a explorar su universo, a enriquecerse de este y a colocar todos los elementos necesarios de cara a la guerra infinita. Y para ello, no había un mejor ejemplo que los cómics de Marvel. Thor siempre fue el extraño del grupo, aquel ser prácticamente inmortal que venía de un mundo extraño y que poseía un poder nato para la lucha con los Vengadores. Y sí, esas ideas se retomaron para que fuera Thor el primero en mostrarnos ese universo en la pantalla grande. A diferencia de los cómics, en el MCU, la primera aparición de Malekith se dio con mayor protagonismo del que vimos durante la serie escrita y dibujada por Walter Simonson. En el impreso, el villano apareció algunos números después de la presentación de Beta Ray Bill y el conflicto por saber quién era digno del martillo Mjolnir. Malekith básicamente quería desatar el Ragnarok y para ello comenzó a causar el caos en Asgard con ayuda de los elfos oscuros. La misión consistía en desatar la ira de Surtur, pero al final del día fue detenido por Loki, Odín y el propio Thor. Si bien la historia no ocurre tal cual lo vimos en el cine, sí se terminó convirtiendo en una antesala para el Ragnarok. Roger Landrich y Chris Samney trabajaron con el dios del trueno un año antes de que este hiciera su debut en el MCU. Una historia sencilla, donde nos mostraban uno de los elementos más clásicos del héroe, como lo es su relación con Jane Foster. Además de tratarse de una historia poco compleja y de fácil acceso para los futuros interesados en el héroe de Marvel. En el MCU, la relación entre Jane Foster y Odinson terminó de manera un tanto abrupta por cuestiones fuera de pantalla, pero siempre tendremos esos pequeños guiños sobre lo que pudo ser esa relación. Justo como lo vengo mencionando en el video, Thor, un mundo oscuro, fue la película encargada de presentar las gemas del infinito en el MCU. Dicho evento lo podemos relacionar con la búsqueda de estos objetos por parte del Titán Loco en la serie conocida como Thanos Quest, mientras que en el MCU vimos la gema del espacio en forma de Tesseracto y a la Éter como la gema de la realidad. En el cómic de Jim Starlin y Ron Lim vemos que Thanos consigue la gema del alma y la gema del poder antes que cualquier otra. Además, en dicha serie, Thanos es el encargado de renombrar las gemas del alma como gemas del infinito, los objetos más poderosos del universo Marvel. Thor, un mundo oscuro, se convirtió entonces en la primera película en dejar claro que el destino de los héroes más poderosos de la Tierra estaba a punto de encontrarse con el ser más letal y diabólico de Marvel Comics, Thanos. Y de paso, se convirtió en una de las primeras cintas en tener un control creativo menos apegado a las historias clásicas de los personajes marvelitas.